Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren maravillosamente bien. Hoy tenemos un tema que sé que va a emocionar a muchos de ustedes, especialmente a los seguidores acérrimos de nuestras queridas estrellas turcas. Vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de Kerem Bürsin y Hande Erçel, dos nombres que resuenan con fuerza en el panorama del entretenimiento. El título de nuestro vídeo de hoy es Kerem Bürsin elogia a Hande Erçel como fiscal Leyla. Es maravilloso y esto, amigos míos, nos da una pista muy clara de lo que vamos a desglosar. Vamos a hablar de las recientes declaraciones de Kerem Bürsin, quien no ha escatimado en elogios hacia su expareja y talentosa colega, Hande Erçel, en relación a su interpretación del personaje de la fiscal Leyla en la serie turca İnci Taneleri. Ya saben cómo funciona esto aquí en nuestro canal. Nos encanta traerles las últimas noticias, los rumores más jugosos y, por supuesto, analizar a fondo el talento de estos artistas que tanto admiramos. Así que si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a que se tomen un segundito para darle clic al botón de suscribirse. Es completamente gratis y así se asegurarán de no perderse ni un solo vídeo de los que preparamos con tanto cariño para ustedes. Además, al suscribirse nos apoyan enormemente para seguir trayéndoles contenido de calidad. Ahora sí, entremos de lleno en materia. La noticia ha sido muy comentada en las redes sociales y en los medios de entretenimiento turcos. Kerem Bürsin, conocido por su carisma y su talento actoral, ha lanzado unas palabras muy generosas sobre la actuación de Hande Erçel en su papel como la fiscal Leyla. Y cuando hablamos de Kerem Bürsin elogiando a Hande Erçel, no estamos hablando de un simple comentario superficial. Él ha ido más allá, destacando aspectos concretos de su actuación que demuestran, según él, su maestría en el personaje. ¿Quién es la fiscal Leyla y por qué su interpretación es tan comentada? Bueno, para quienes no estén familiarizados con la trama de İnci Taneleri, esta serie ha sido un verdadero fenómeno en Turquía y está ganando adeptos en todo el mundo. La fiscal Leyla es un personaje complejo, lleno de matices, que requiere una gran profundidad emocional y una habilidad interpretativa excepcional. No es fácil encarnar a un personaje que navega por aguas legales, dilemas morales y, seguramente, relaciones personales complicadas. Es un rol que exige presencia, fuerza y una sutilidad que solo los actores verdaderamente talentosos pueden ofrecer. Y aquí es donde entra Kerem Bürsin y su elogio. Él no solo dice que Hande lo está haciendo bien, sino que usa palabras como maravilloso para describir su trabajo. Esto nos dice mucho. Kerem, como colega de profesión, sabe exactamente lo que implica un papel así. Él ha interpretado personajes complejos en su propia carrera y entiende la dedicación, la investigación y la conexión emocional que se necesita para dar vida a un personaje convincente. Por lo tanto, sus palabras tienen un peso considerable. ¿Qué podría haber destacado Kerem Bürsin específicamente sobre la actuación de Hande Erçel? Podemos especular un poco, pero basándonos en lo que solemos ver en interpretaciones aclamadas, es probable que se refiera a su capacidad para transmitir la inteligencia y la determinación de un fiscal, al mismo tiempo que muestra las vulnerabilidades y las luchas internas del personaje. Quizás ha elogiado su dicción, su lenguaje corporal, la forma en que maneja las escenas de tensión o las escenas más emotivas. Es posible que Kerem haya quedado impresionado por la evolución del personaje a lo largo de la serie, algo que requiere una gran maestría para mantener al público enganchado. Además, pensemos en la conexión previa que Kerem Bürsin y Hande Erçel comparten. Fueron pareja y coprotagonistas en la exitosa serie Sen Kalkam. Esa experiencia compartida en el set, trabajando codo con codo, les debió haber dado una perspectiva única sobre el trabajo del otro. Cuando un colega que te conoce bien, que ha compartido contigo el estrés y la magia de estar en un set de filmación, te elogia de esta manera, tiene un valor especial. No es un elogio de un fanático o de un crítico que solo ve el producto final, es un reconocimiento de alguien que entiende el proceso. Kerem Bürsin, al hacer estas declaraciones, no solo está destacando el talento de Hande Erçel, sino que también está demostrando una madurez profesional y un respeto por su antigua pareja. En un mundo donde a menudo se espera conflicto o frialdad después de una separación, estas palabras sugieren una relación madura y un aprecio genuino por el arte del otro. Es refrescante ver a dos artistas de este calibre apoyándose mutuamente, incluso después de que su relación personal haya terminado. Esto, en sí mismo, es una historia interesante para analizar. Además, este tipo de elogios pueden tener un impacto significativo en la percepción del público. Cuando una figura tan reconocida como Kerem Bürsin habla tan favorablemente de la actuación de Hande,
puede animar a nuevos espectadores a sintonizar Incitan Ellery, o a prestar más atención a su interpretación. Es una forma de validación que va más allá de las críticas convencionales. Analicemos también el contexto de la serie Incitan Ellery. Las series turcas a menudo abordan temas sociales y emocionales profundos, y los personajes suelen ser muy tridimensionales. La fiscal Leyla, como personaje central, seguramente enfrenta situaciones que requieren una actuación compleja. La serie en sí misma ha sido elogiada por su guión y su dirección, y la actuación de Hande Erçel es una pieza clave en ese engranaje. Imaginen el proceso de Kerem Bürsin al ver a Hande interpretar a la fiscal Leyla. Él sabría la cantidad de trabajo que hay detrás de cada escena, la preparación que se necesita para entrar en el personaje, la forma en que ella aborda cada diálogo, cada gesto. Sus palabras deben surgir de una apreciación profunda de ese esfuerzo y de la habilidad que Hande ha demostrado para hacerlo parecer natural y cautivador. Podemos ir un paso más allá y considerar que aspectos de la interpretación de Hande podrían haberle llamado la atención a Kerem. Tal vez la forma en que ella maneja las escenas de interrogatorio, transmitiendo una autoridad tranquila pero implacable. O quizás su capacidad para mostrar la frustración y la decepción cuando las cosas no salen como espera, o la empatía que podría mostrar hacia las víctimas. Los papeles de fiscal a menudo implican una dualidad interesante, la profesionalidad y la ética, pero también, en muchas ocasiones, la confrontación con la oscuridad de la naturaleza humana. Hande, con su versatilidad actoral, es perfectamente capaz de navegar por estas aguas. Es importante recordar que Hande Erçel ha demostrado ser una actriz muy talentosa a lo largo de su carrera. Ha pasado por diferentes géneros y ha interpretado una variedad de personajes, desde roles más ligeros y románticos hasta papeles más intensos y dramáticos. Su capacidad para adaptarse y para ofrecer interpretaciones convincentes es algo que ha sido reconocido por muchos. El elogio de Kerem Bürsin, en este sentido, se suma a un reconocimiento ya existente de su talento. Ahora, podemos interpretar este elogio en el contexto de su relación pasada. Es fácil caer en especulaciones sobre si hay segundas intenciones o si esto indica algún tipo de reconciliación. Sin embargo, es crucial separar el ámbito profesional del personal. Kerem Bürsin está elogiando la actuación de Hande Erçel como actriz. Es un reconocimiento de su arte, de su dedicación a su oficio. No debemos asumir nada más allá de eso, a menos que haya evidencia concreta. Es simplemente un colega admirando el trabajo de otro colega. Y en el mundo del espectáculo, donde la competencia puede ser feroz, ver este tipo de apoyo mutuo es realmente inspirador. Pensemos en cómo se divulgan estas noticias. A menudo se trata de entrevistas o publicaciones en redes sociales. Es probable que Kerem Bürsin haya sido preguntado sobre Hande o sobre la serie, y él, con honestidad y admiración, haya compartido sus impresiones. La forma en que se viralizan estas declaraciones demuestra cuánto interés hay en la vida y la carrera de estas dos estrellas. En resumen, las palabras de Kerem Bürsin no son solo un cumplido, sino una validación de la habilidad y el talento de Hande Erçel como actriz, especialmente en un papel tan desafiante como el de la fiscal Leyla. Nos muestran a un Kerem Bürsin maduro, profesional y respetuoso, que sabe reconocer el buen trabajo, independientemente de las circunstancias personales. Y nos presentan a una Hande Erçel en un momento cumbre de su carrera, cautivando al público con una interpretación que ha sido reconocida incluso por sus colegas más cercanos. Para concluir y para resumir lo que hemos estado discutiendo, hoy hemos explorado las recientes y muy positivas declaraciones de Kerem Bürsin acerca de la actuación de Hande Erçel en Incitan Ellery. Kerem ha elogiado de manera enfática su interpretación del personaje de la fiscal Leyla, calificándola de maravillosa. Hemos analizado la importancia de estas palabras, considerando la experiencia previa de Kerem como actor y su conexión personal con Hande, lo que le otorga a su elogio un peso adicional. Hemos especulado sobre los aspectos específicos de la actuación de Hande que podrían haber impresionado a Kerem, como su capacidad para transmitir la complejidad y la profundidad del personaje. También hemos destacado la madurez profesional y el respeto mutuo que estas declaraciones reflejan entre ambos artistas, a pesar de su relación pasada. En esencia, este elogio subraya el talento innegable de Hande Erçel y su creciente impacto en la industria. Muchas gracias a todos por acompañarnos en este vídeo. Espero que lo hayan encontrado tan interesante e informativo como nosotros al prepararlo. Siempre nos encanta desglosar estas noticias y compartir nuestras reflexiones con ustedes. Ahora, me encantaría saber su opinión.
¿Han visto Incitaneleri? ¿Qué les parece la actuación de Ander Zel como la fiscal Leila? ¿Creen que el elogio de Kerem Bürsin es justificado? Por favor, no duden en compartir sus pensamientos y comentarios en la sección de abajo. Su participación es lo que hace que esta comunidad sea tan especial. Y antes de irnos, si disfrutaron de este vídeo y quieren ver más contenido como este, les animo encarecidamente a que le den un gran me gusta a este vídeo. Compártanlo con sus amigos y familiares que también sean fans de Kerem Bürsin, Ander Zel o de las series turcas en general. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, por favor, hagan clic en el botón de suscribirse y activen la campanita de notificaciones para que les avisemos cada vez que subamos un nuevo vídeo. Su apoyo significa el mundo para nosotros y nos motiva a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.